en sí contemplaba 2 clases de sismología, otras 2 clases de revisión de la normativa, y para mí eso es un exceso, así que ya vimos en una clase de sismología, en esta clase vamos a ver lo que es la revisión de la normativa. La clase siguiente estaríamos viendo ya el día seríamos calcular buen día. ¿Vino la clase pasada? Sí. ¿Vino la clase pasada? No. ¿Sí o no? Sí, vino usted. ¿Clase pasada? ¿Qué dijimos de la hora? Dijimos, o sea, nosotros dijimos que íbamos con actividad grupal. No. Dijimos que se podía llegar hasta 15 minutos tarde, ¿no? Ya, ¿qué hora es? Ya. Perfecto. Yo voy a empezar ahora con un resumen de la clase pasada. ¿Qué hicimos en la clase pasada? En la clase pasada, antes en la primera clase todo el mundo se estaba presentando. Por consiguiente, bueno, ustedes también nos habló un poco de ustedes después de eso. O sea, empezamos como que el grupo porque empezamos a hacer una actividad. ¿Ya? La actividad era ver hasta dónde, o sea, hasta qué nivel de organización podíamos llevar a cabo un proyecto. No me acuerdo. No, te pasamos los temblores. Maduro. Maduro está cagado. No estábamos hablando de edificación. Vale. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la clase pasada. Primero vimos el origen de los sismos, ¿cierto? Y vimos de los celulares, guardados en clase. Por favor, celulares, no los quiero ver encima de la mesa. Los celulares guardados. Doble en silencio. Entonces estábamos viendo que la semana pasada los sismos en Chile, ¿cuál es su origen prioritario? Había 2 tipos de sismos en Chile, interplaca e intraplaca. ¿Cuál es el que se produce con mayor frecuencia? Interplaca. Interplaca, ¿alguien dice intraplaca? ¿Cuál es el interplaca? ¿Yo? No me acuerdo. Cuando viene la placa de Nazca, choca con nuestra placa sudamericana, ¿cierto? Tal. El intraplaca se produce dentro de tu misma placa, es decir, dentro de la masa de continente se produce ahí mismo. Es más complicado, ¿no? Es menos frecuente, pero también hace también bastante daño. Cuando chocan es más frecuente. Cuando chocan es más frecuente porque es un proceso que se repite constantemente. O sea que siempre va a tener actividad. Eso es súper importante entender un poco el tema de este sismo interplaca, porque mira, intuitivamente Kiefer dice que el choque se produzca cerca del mar. Si yo estoy en la cordillera, ¿voy a sentir un efecto mayor o menor? Menor, estoy más lejos, ¿cierto? Y si estoy más cerca del mar, debido al mismo sismo voy a sentir un efecto mayor. Entonces eso va a estar después representado dentro de la norma que vamos a ver de ese efecto. Vimos también cómo se llaman estas cosas que solo, digamos, cultura general, lo que tenemos el foco, ¿cierto? La cultura que es la falla, el epicentro, la distancia, cosas que no van a ser evaluadas y yo creo que a todos se nos va a olvidar un poco. Pero sí, estas cosas son importantes. Las escalas de medición, había ¿qué medía la intensidad? ¿Con qué escala? Claro, esto de momento medía la intensidad. ¿Todos de acuerdo? No. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Ahora mecánica? ¿Cómo? Mecánica.
Mercalli. ¿Mercalli qué mide? La sensación. Ya, perfecto, la sensación, o sea, el daño que observamos. La escala de Mercalli. Mercalli. Por ejemplo, si en este momento ocurre un sismo en Yoyeo, y acá se nos cae toda esta cosa que está colgando, ¿estaríamos nosotros viendo intensidad o estaríamos viendo magnitud? ¿Qué podríamos palpar? Intensidad, daño. Intensidad es daño. Es decir que Francisco, que está allá al entrar en el primer piso, podría ver otras cosas. A lo mejor a él se le cae el café del escritorio y nada más. Él va a decir: aquí hubo otra intensidad, ¿cierto? Aquí hubo otro tipo de daño. Entonces, por lo tanto, es una escala que digamos, se mide al ojo. La segunda escala es la de magnitud, que es la más importante. ¿Qué es lo que mide la magnitud? ¿Frecuencia? ¿Quién dijo frecuencia? No mide frecuencia. La frecuencia no, podemos medir los. La magnitud mide la energía. La energía. Ya. Es decir, si yo estoy en Punta Arenas y estoy en Arica y el sismo ocurrió en Yoyeo, ¿la magnitud es la misma? No. No, ¿por qué no? Energía liberada. ¿Se liberó la misma energía en el sismo? Si estoy en la China, estoy en la Luna. ¿Sí o no? A ver, la magnitud es la energía que se libera cuando se rompe y se produce el sismo. Entonces, la magnitud va a ser propia del sismo, va a ser como su carnet de identidad. Por lo tanto, va a ser única. La intensidad es la que se percibe diferente. La intensidad asócialo a daño. Eso Entonces se percibe el daño diferente. va a ser totalmente relativo a donde te ubiques, pero la magnitud siempre va a ser única. Por eso cuando se mide, siempre ocurre cualquier sismo, sale último minuto, magnitud de MW, tanto, ¿cierto? Eso es un número. ¿Dónde se mide? Se mide donde ocurrió el sismo. Se usa lo que es la magnitud de momento, que viene de la escala esta de Richter, que ya también es modificada, y solo eso. También vimos la historia de los sismos, que nosotros hemos tenido sismos a lo largo de que, antes de que Chile se fundara como tal. Estos son los principales registros. ¿Cuáles son los terremotos más importantes que hemos tenido? Valdivia. Ya. ¿Qué magnitud? Magnitud e intensidad. Vamos viendo. 9,5. 9,5, ¿qué? Intensidad Magnitud. Perfecto. 9,5 es magnitud de momento. Es el sismo más grande registrado en la historia. No significa que sea el sismo más grande que haya ocurrido, porque nosotros tenemos registros de tantos años, ¿no? El segundo sería el de Concepción, ¿cierto? Y vimos que el que más víctimas fatales tuvo fue el de Chillán, en 1929. También vimos principios del diseño sismo resistente, ¿cierto? La estructura sana, que era evitar los problemas de torsión, la estructura simétrica. ¿Por qué había que evitar los problemas de torsión? ¿Se ve el rojo? ¿Todo ve el rojo? No. ¿Azul se ve? Sí. Ya, supongamos esta es la planta del edificio. Acá está, yo concentro toda la masa de la planta del edificio en este punto. Yo resisto, pero resisto acá. ¿Qué pasaba? ¿Cierto? Había un desfase entre donde yo resisto y donde está la masa, ¿cierto? Entonces, hay que volver un poquito más acá. ¿Recuerdan la segunda ley de Newton? Pues no. ¿Recuerdan la segunda ley de Newton? ¿Cómo? Ya. Masa igual a fuerza. ¿Qué más? Aceleración al cuadrado. ¿Usted disminuir al cuadrado? Ya.
Segunda ley de Newton. Fuerza igual a la masa por la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, y donde está la masa es donde va a ocurrir la aceleración, ¿cierto? Yo voy a acelerar la masa. Entonces, si yo soy capaz de concentrar toda la masa en un punto, cuando ocurra un sismo, acá esto es lo que va a acelerar, esto es lo que se va a mover, ¿cierto? Entonces, mira, acá está la masa del edificio y acá yo estoy resistiendo. ¿Qué pasa si esto se está moviendo así? ¿Notan el efecto que se produce esta torsión? Sí. Lo ideal es que esto esté así. Entonces, no hay torsión aquí. Entonces, ese es uno de los principios fundamentales que está en el diseño, sobre todo en el diseño civil. Países cívicos como el nuestro, tiene que evitar que existan problemas de torsión lo más posible. Como hablamos, siempre están los arquitectos que quieren hacer cosas nuevas, entonces complican todo el asunto. Pero hay formas de solucionarlo, siempre hay formas de enfrentar el problema. Pero lo ideal siempre es tener estructuras lo más simétricas posible, es decir, algo cuadrado, algo rojo, algo circular. Ese es el efecto que se genera cuando hay una excentricidad, entonces la planta rota. Quizá la próxima clase les muestro un modelo de edificios que tienen problemas de torsión. Y ahí van a ver cómo en un modelo de cálculo funciona esta cosa. Profe, Dime, una pregunta. adelante. En temas de sismo, una edificación, por ejemplo, en pilote, con palafito, a una edificación en radial, ¿cuál es la que mejor se comporta? Buena pregunta. Depende el tipo de unión. Por ejemplo, en radial tú vas a tener zapatos. Entonces ahí hay una interacción entre la zapata y la estructura, depende de lo que tú tengas arriba del radial. Entonces es súper dependiente de cómo se diseña. No hay una mejor que otra. Lo que te puedo decir es que el palafito se puede comportar súper bien si es que tú la diseñas bien. Por ejemplo, ¿cuál es que se ve? El verde lo ven, ¿no? Ustedes tuvieron lo que llaman acá análisis estructural, ¿cierto? Sí. ¿Recuerdan lo que es un voladizo? ¿Qué es un voladizo? La sección de una losa que queda sin apoyo. ¿Eso? Ya. El voladizo, en términos generales, se ocupa a cualquier cosa que tiene un extremo libre. Por ejemplo, sección de una losa sin apoyo, ¿cierto? Pero si yo tengo una columna aquí, también puede ser considerado un voladizo. ¿Se ve? ¿O se ve poco? No se ve. Ahora se ve. ¿Lo ven o no? Sí. Ya. Eso podría ser un palafito. ¿Cuál es el problema de esto? Que está así. Si yo tengo otro acá. ¿Cómo yo resisto las fuerzas laterales? Porque el sismo es básicamente una fuerza lateral, ¿cierto? Le ponen diagonales. Diagonales. Necesito elementos que refuercen. Si yo solo tengo el palafito como columna aislada, esto se va a mover de lado a lado. No va a tener ninguna resistencia, no va a tener básicamente ninguna rigidez. Entonces, el diseño, cuando tú lo que diseñas, siempre tienes que ver que tenga resistencia, que tenga rigidez, que tenga restricción a todos los movimientos posibles. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Cualquier cosa pregúntenme nomás. Otra cosa súper importante es lo de utilizar las juntas de dilatación, ¿cierto? Porque cuando tenemos esquinas se concentra la fuerza. Y lo último es mantener una separación de los edificios, porque se vio que
durante el terremoto del 2010, por ejemplo, los edificios resistieron súper bien, pero chocaron arriba. Entonces generó un daño que nadie había previsto y que al final es un daño de todo. Creo que las construcciones que se hacen en las dunas también son más... Que tuvimos una clase con el profe de obras viales, ¿Ya? con Rodrigo, y él, claro, en las dunas era difícil de construir, pero era un tipo de hormigón armado diferente. También para que no se cayera el mismo que pasó en Villa del Mar, que se cayó, pero todavía está resistiendo por la cadena que tiene, que es antisísmica igual. Mira, sí. Ustedes, no sé, han tenido taller de hormigón, han trabajado con hormigones. Ya, hay distintos grados del hormigón, ¿cierto? Hay distintas especificaciones. ¿Cómo? Sí, también. Entonces, hay distintos recubrimientos que le exige la norma. Por ejemplo, más cerca del mar, que exige más un mayor recubrimiento. Entonces, todo tiene que, al final, todo adaptarse a la condición sobre la cual vas a construir. Construir sobre suelos, por ejemplo, dunas, y no algo muy sólido, tienes entonces que considerar que no te va a aportar resistencia y por lo tanto tú tienes que generar una estructura que la resista por sí sola completamente. Ahí ya. Hola, ¿viene a la clase pasada? No. Ya, ¿sabes qué hora es? ¿Cómo? ¿Sabes qué hora es? Sí. ¿Qué hora es? A las 8:30, ¿no? ¿9? Las 9. Ya, ¿a qué hora empieza la clase? A las 8:30. Ya. Sí, que tengo otro compromiso. Tengo que dejar a mi hijo a la escuela de fútbol. Ya. No puedo dejarlo que se haya solo. Ya, perfecto. Sí. Es una razón válida. Sí. Ya, entonces va a llegar todas las clases a las 9. Sí, como a las 9, más o menos. Ya. Entonces vamos a tratar de alargarnos un poquito más, siempre revisando lo que vimos en la clase anterior. Bueno, hoy nos toca lo que es revisar la norma de diseño sísmico, la famosa 433, ¿la conocen la 433 alguna vez? Vamos a hablar de ella. La norma chilena 433 es muy famosa. Tenemos los decretos supremos 60 y el decreto supremo 61. Vamos primero con el decreto supremo 61. ¿Qué vamos a ver los celulares? Guardamos, ¿cierto? A ver, hay que entender algo. ¿Qué normas conocen ustedes? Poca. Poca, dime una. Muy buena. Vamos a entrar con la norma. La 170. Ya, la 170. La 564. Ya. ¿Es obligatorio usar la norma 170? ¿Quién te obliga? O sea, la serie. No, bueno. ¿Celular? Hay otro celular ahí. Guarda. ¿Quién te obliga a hacer la norma? Mira, las normas en Chile son, las genera un organismo privado, por lo tanto hay que pagar por ello. Una norma te sale por lo menos 70 lucas en internet son gratis. Entonces, al ser privado, no son obligatorias, salvo que hay una ley que te obligue a ocuparlo. Es decir, no todas las normas que existen son obligatorias. ¿Quiénes te obligan? El OBUC. Entonces, en el OBUC está la lista de normas que tú tienes que ocupar, ¿cierto? Por ley. Entonces, al ser ya por ley, hay una página que es la del Ministerio, creo que es del MINBU, que tiene visualización de las normas obligatorias. Si no está en el MINBU, porque no es obligatorio. Y aquí tenemos el decreto supremo 61, que es del 2010, creo, 2010, 2011, en que te obliga a usar la norma 433 como para todos los tipos de diseño de edificios en Chile. Tenemos que el artículo 6 clasifica sísmicamente el suelo en 6 tipos, del A hasta el F.
el suelo A es la roca y el suelo F es un suelo especial, pero casi nunca aparece. Sí, hay un suelo entre una roca y un suelo blando. ¿Cuál es mejor para construir? La roca. ¿Cierto? Ya. Eso entonces va a tener también un mejor comportamiento sísmico. El artículo 8 habla sobre verificar la hipótesis del desplazamiento rígido. Como les dije la semana anterior, es muy típico, sobre todo de ingenieros más viejos, el considerar como casi todo de forma rígida. ¿Por qué? Porque es más fácil de calcular. ¿Por qué es más fácil de calcular? Porque se reduce mucho lo que son las libertades de movimiento. Y antiguamente, cuando los computadores no eran tan avanzados, era un cálculo, porque te tomaba 1 o 2 días hacer un cálculo y tener que repetirlo porque diseñar un proceso iterativo que hay que repetir varias veces los cálculos te tomaba mucho tiempo, entonces se iban haciendo hipótesis simplificando los modelos. En cambio ahora que ya estamos más avanzados en cuanto a la tecnología, esto ya queda un poco más obsoleto, todavía se usa bastante, pero los diseños de hoy en día siempre tratan de incorporar lo que es la flexibilidad del diafragma, ¿ya? No darle como ya esto totalmente rígido. Eso es básicamente el decreto supremo 61. Vamos directo entonces a lo que es la norma chilena 433. Eso sería todo el 61, el artículo 1 y el artículo 8. Lo básico, lo básico. Profe, ¿esa norma no se modificó después del terremoto del 2010? ¿Cómo? ¿No se modificó esa norma después del 2010? Se modificó después del 2010. Mira, esto es súper interesante porque se modificó en 2009 y el terremoto ocurrió en 2010. Entonces, a raíz del terremoto del 2010 hubo que hacer nuevas modificaciones. Entonces, básicamente para acelerar el proceso, se sacaron 2 decretos supremos. Y el 61, que dice que la norma va a ser obligatoria, y el decreto supremo 60, que te dice que para diseñar ocupes el ACI 318. El ACI 318 es la norma de Estados Unidos con la que se diseña hormigón en Chile. Entonces les voy a mostrar un poco lo que es la norma. Esa es la famosa norma del 2009. Aquí se modificaba el 2012. ¿Por qué? Porque este es alguien que se aburrió porque, mira, tú tenías que tener la norma del 2009 en tu escritorio, el decreto supremo 61, que hace cambios dentro de la norma, y el decreto supremo 60, que también hace cambios. Entonces, ¿qué hizo alguien? Bajó esta cuestión, lo juntó todo y la subió a internet. Esto no es oficial, pero es la que vamos a ocupar porque es más fácil de leer. Para que me entiendan, la norma oficial sería la del 2009, y en el 2009 clasifica los suelos de otra forma, no desde el A hasta el F, sino que 1, 2, 3, 4, 5. Esa norma sería de diseño químico, ¿cómo dice uno? Este es el diseño sísmico de edificio. Ojo con eso. Eso sería la 433. Esta es la 433, norma de diseño sísmico de edificio. Sin embargo, nos exigen esta norma para casi todos los proyectos que sean estructuras habitables, no solo edificios. Profe, disculpe, Dime. ¿eso lo va a subir a la APA? Sí, todo va a estar Sí. cuando tenga acceso. Todavía no tengo acceso. Ok. Bueno, lo primero, el alcance. Diseño sísmico de edificio. Exigencias que deben también cumplir los equipos y elementos secundarios del edificio. Todo asociado al edificio. Recomendaciones sobre la evaluación del diseño sísmico de reparación. Esta norma no se aplica. ¿Para qué nos sirve esta norma? Para puentes, para presas, para túneles, acueductos, muelles, canales. Ahí ocupamos el manual de carreteras. Solo aplicable solo a materiales y sistemas que tengan cierta norma técnica de diseño sísmico. ¿Sí? O que puedan demostrar que se puede usar. Es decir, aquí no podemos innovar y diseñar, por ejemplo, con plástico, por muy resistente que sea nuestro nuevo plástico, no podemos diseñar si es que no
no hay una norma que lo contemple. Hace referencia a otras normas también. Tenemos las terminologías. Hola. ¿Vino la clase pasada? Será 9:16. ¿Sabes que empezó a perder? Sí, a las 8:30. ¿Alguna razón para llegar tan tarde? Estaba conmigo. ¿Con tu hija? El fin de semana estaba Ya. Perfecto, razón válida también. Te pregunto, ¿a esta es como la hora habitual que va a llegar? ¿No? ¿Cuándo? No. Por eso. Ya, perfecto. Que para tenerlo presente, porque son casos especiales que por supuesto hay que entenderlo. Cuando lleguen tarde. Pero si hay otros que vienen cerca y no llegan y llegan media hora tarde, porque si hicieron dormir más, no corresponde. Te resumo. Vimos un poco lo que hicimos un resumen de la clase pasada, que vimos sismos, el origen de los sismos, la escala de cómo se miden los sismos. Y en esta clase vamos a revisar la norma que nosotros ocupamos para diseñar edificios o estructuras en general en Chile, considerando los sismos. Es decir, que estamos solo viendo sismos en este video. La norma que estamos ocupando y que estamos viendo es la norma chilena 433, que es la de diseño sísmico de edificios. En su punto 3.10, en su punto 3 en general va definiendo cierto concepto, y acá ya aparece algo interesante, recién en el punto 4. La zonificación sísmica. ¿Se acuerdan que mencioné hace 10 minutos sobre cómo se producían los sismos interplacas? ¿Cómo? Ya, no importa cómo se llama. La placa choque, ya. Y ese choque donde se produce es cerca de la placa. Básicamente. La placa. Ya. ¿Se empieza a leer el mapa? Sí. Hay 3 números, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el más fuerte? ¿El 1, el 2, el 3? Debe ser el 3 porque está más al lado de la playa. Perfecto. El 1 no debe ser. Tiene lógica, ¿no? Sí. Entonces vamos viendo. Mira, acá hay un mapa y nos va mostrando qué es zona sísmica. ¿Qué es zona sísmica en Melipilla? Es zona 3. Zona 3. Porque está más al lado de la costa. Estamos cerca del límite. ¿Qué pasa cuando estamos cerca del límite? ¿Consideramos zona 3 o zona 2? Eso depende. Cuando estás haciendo un proyecto, te presiona de que está saliendo muy caro, de que estáis cerca, ocupa el 2 y no el 3. Entonces también lo hablamos la semana pasada, de que habían situaciones en que uno sí, estando acá, es súper fácil decir yo haría eso, yo no haría eso, pero después cuando te toca de verdad, estar con la presión. Entonces, entre mayor altura, menos problemas sísmicos. ¿Mayor altura? Menos sísmicos. ¿A qué te refieres con altura? Como la zona 1 es como cordillera, la más elevada. No, es por la distancia. ¿Cuál es? La distancia. Mientras más lejos la onda sísmica va disminuyendo, ¿cierto? Claro. Imagínate tú vas como es la hora de que sale todo y tú vas a entrar. Vas a chocar con todo, ¿cierto? Va disminuyendo tu intensidad. Entonces cuando llegue allá, llega atenuado. Por eso. Entonces, ahí, ¿cierto? Vamos bien. Y este llega hasta Coyhaique, que después allá en la Punta Arenas, por ejemplo, no está definido. Poco sísmico. Generalmente no se considera sismo en Punta Arenas. Allá generalmente domina el viento. Entonces, vimos. O sea, definimos ya una zonificación sísmica debido a este tipo de terremotos que tenemos, que es interplaca. El segundo, ¿cierto?, es el efecto del suelo. Aquí se define cómo uno decide qué tipo de suelo es. Eso te lo define esta norma, ¿cierto? Tienes que hacer
tema de la onda de corte, medir la velocidad de la onda de corte en el suelo para clasificar el suelo. Pero lo importante de eso, que a nosotros nos importa en este curso porque lo vamos a ocupar los tipos de suelo. Ya dijimos desde el A hasta el E. El A es rock. Aquí te va diciendo cómo tú justificas que cada suelo corresponda a cierto tipo. Porque ¿qué pasa? ¿El suelo es homogéneo? No. ¿Sí? ¿No? Ya. Por ejemplo, ya, estáis aburrido, agarráis una pala y empezáis a hacer un hoyo. Ya haces un hoyo. Te moví 5 metros, así otro hoyo acá. Te moví otros 5 metros, así otro hoyo acá. Generalmente te va a dar que acá te da un tipo de suelo, así como preciso. Ya, ustedes estudiaron mecánica de suelos, ¿no? Sí. Había muchos tipos de suelos, ¿no? Sí. Ya, acá te va a dar uno, acá te va a dar otro parecido, acá te va a dar otro de otro tipo. Entonces, al final, no te da, así que tú sacaste los testigos y dices ya, este suelo es, ¿cierto? No, te va a dar una mezcla de todo. Entonces, aquí tú tienes que primero usar tu criterio y segundo, ver cuál es el que predomina. Entonces también es súper sensible ese tema. Porque tú vas a decir, mira, tengo por ejemplo 60% correspondería al suelo A, 20% al suelo C, así. Entonces tenéis que tomar una decisión. Para eso se hacen las calicatas. ¿Viste las calicatas? Sí. Depende la envergadura del proyecto, el número de calicatas que se habla. Pero, no sé, si tú haces solo una, y al final ya hay el juicio del que la hace, del mecánico del suelo, de su experiencia, de que si con una basta no va. ¿Y cuál es el suelo mejor en este caso? ¿Arenoso, arcilloso, limoso? ¿Cuál crees tú el peor? Un arenoso y una piedra. La piedra. Ya. Mientras más compacto, mientras más denso, más cercano a la roca es mejor. Profe, ¿y por los sismos no se fractura la roca? Sí, el suelo se fractura, pero la masa rocosa es tan grande que no afecta. Es un tema. El segundo es que nosotros tenemos el concepto de lo que sería la zapata, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la zapata? Distribuye esta fuerza. Es decir, la fuerza que llega acá al suelo es atenuada, ¿cierto? Se distribuye en un área grande. ¿Manejan el concepto de presión? ¿Qué es la presión? Fuerza que se ejerce sobre algo. Ya. Perfecto. ¿Y si ese algo es más pequeño, qué pasa? ¿Cambia la fuerza? No cambia la fuerza. ¿Qué es lo que cambia? La presión. La fuerza va a ser igual. Cambia la forma de las cosas que reciben. Ya. La distribución de la fuerza es diferente. Ya. Más pequeña. Más pequeño. Si es más pequeño, la presión es mayor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Se concentra en un solo punto. Porque la presión es la fuerza dividida en el área. Una mayor área. Entonces, por eso nosotros que usamos zapatas aisladas, usamos zapatas corridas o usamos losa de fundación. Eso depende de la capacidad del suelo, por lo mismo, porque el suelo también va a tener su falla. Cuando el suelo es duro se usan los pilotes, ¿no es cierto? Cuando se llega a la roca madre, se usan el suelo es malo. Según la charla que hicimos la otra vez sobre el edificio de confort, la sigue en pie porque gracias a que iban a la roca madre y hicieron fundación. Por eso, mira, acá está tu suelo, acá, de aquí para acá está el edificio. El suelo bien malo. ¿Qué hago entonces? Me tengo que ir hasta abajo, hasta donde está la roca. Entonces ahí le meto los pilotes. Llegar a la roca. Sí, el pilote llega a la roca, al suelo duro. ¿Pero por qué? Porque se salta el suelo malo. Claro. Por
parece si no conocen pilotos y si llegan a personas haciendo una promoción. Sí, y también porque, sí, económicamente siempre manda. También diseñar con pilotos no es tan fácil. Necesitas especialista en eso. Entonces, pero el movimiento tierra es súper interesante porque de repente también te sale más barato hacer un subterráneo que fundar ahí. Entonces tenemos los suelos. Tenemos también la clasificación según el grado de ocupación. La clasificación. Te lo digo tomar partido. Acá está. Tenemos lo que nosotros clasificamos según la categoría de ocupación. ¿Qué quiere decir la categoría de ocupación? O sea, ciudad y campo, una cosa así. Cerca, pero más enfocado al edificio, a la función del edificio. Habitacional, No, claro, cantidad de... algo que está, y escucho casi todos los días en las noticias, el tema de infraestructura crítica. ¿Lo han escuchado? Carabineros, Ya. Salud, eso. Salud. Por ejemplo, salud. Colegio, Salud. Un colegio. colegio. Ya. ¿El colegio es más importante que tu casa? Lamentablemente, a criterios técnicos sí. Sí. Ya. Entonces, le vamos a asignar distintas categorías según la función que cumpla el edificio. Vamos a tener primero la categoría 1, que son las instalaciones agrícolas, las instalaciones provisorias de bodegaje. Eso es como categoría 1, lo más básico. Es decir, si se cae el techo, que no se te muera nadie. El segundo son, mira, la definición es súper ambigua, son todos los edificios o otras estructuras destinadas a habitación, privados o públicos, que no pertenecen a las categorías 1, 3 y 4. A ver si no te lo define. Es como el descarte que cae en el todo. Bueno, ¿la agrícola igual o no? ¿O da lo mismo la agrícola? Y la agrícola es tipo 1. Tipo 1. Tipo 1. El tercero es contenido de gran valor, incluyendo, pero no exclusivamente, los museos, la biblioteca, edificios, por ejemplo, escuelas, estadios, salas de teatro, locales, cárceles y lugares de detención, centros comerciales. Mira, por ejemplo, aquí yo tengo un proyecto que me estoy trabajando actualmente. Vienen acá. Un edificio de la PDI. ¿Lo ubican la PDI, cierto? ¿Sí? ¿Alguien no lo ubica? Ya. ¿La PDI la considera ya una cárcel? No, si tiene calabozo. Pero si tiene que... Es como una comisaría. Ya, es como una comisaría. ¿Dónde la clasifica según la categoría? No la puedes clasificar como agrícola, no puede ser categoría 1. La 3. Pero que la 3 te dice que son cárceles y lugares de detención, o sea, una cuestión de que tú tienes gente aglomerada adentro. Esos lugares Pero también, por ejemplo, hay Perfecto. Tú también puedes estar, por ejemplo, con arresto domiciliario. Estás detenido en tu casa. ¿Eso se genera a términos técnicos un lugar de detención? No. Pero no se supone que son parte de estructura crítica del país. ¿Cierto? Son parte de estructura crítica. Los cuarteles militares Porque son edificios públicos, más que nada. Ya. Por eso. ¿Y los bomberos también entonces? Los bomberos Sí, también. pues. Entonces, ese es el punto. Es súper final la Al final no estés detenido cuando estés en la casa porque es libertad vigilada. Esos son términos legales. Claro, pero no. Legales. Detenido. No. Lo que yo te digo es, si consideramos la cárcel como centro de aglomeración de personas detenidas, es decir, que no se pueden mover de ahí, ¿ya?
¿podemos considerar la PDI de la misma forma? ¿Un edificio de la PDI de la misma forma? No. Si tú tienes en la PDI, ya tienes, no sé, 20 detenidos, realmente podemos considerar que para un edificio, por ejemplo, el DOC es la PDI en este momento, ¿podríamos considerarlo como detención de personas? Es medio complejo, ¿cachai? Entonces, no es tan fácil como, ya, es categoría tanto. También para los regimientos también va como los regimientos de cuando uno hace servicio militar. También, infraestructura crítica sería eso. El tema, entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Lo clasificamos como categoría 2 o lo clasificamos como categoría 3. Según cómo lo clasifiquemos, después va a tener, cuando hagamos un análisis sísmico, va a tener más o menos fuerza. ¿Cierto? Pero como desde el Estado yo creo que debe ser una mejor mejora para en ese aspecto, una mejor mejora. Entonces le interesa que la cuestión funcione. Sí. Claro. Pero que funcione a bajo costo. Ya también. Ya entiendo en ese aspecto. Entonces, siempre un tira y afloja. Es que más que nada, porque como es un edificio en que las personas pueden salir libremente asistiendo a una cárcel, tienen como manera de evacuar. No sería tan importante. En cambio, cuando una cárcel es difícil de evacuar, es imposible. Es imposible. Más que nada. No se evacúa. No se evacúa. Sí, en cambio, un edificio de API se puede evacuar. Exacto. Sí, pero los que están en la cárcel que se mueran todos. Entonces, ¿categoría 2 o categoría 3? Sí, Todavía no está claro. puro gastando aire, seguro. Sí, categoría. Mira ahí, por eso, Entonces puede caer en la categoría 2, que son todos los que no caen en el resto de las categorías. Claro. Ya, y la última es la 4, que ya no son cárceles, sino que son cuarteles de policía. ¿Cae aquí la PDI como cuartel de policía? Sí. Sí, un cuartel. Centrales eléctricas y telefónicas, correo y telégrafo. Miren, son todos bajo criterio de la norma, son todos de igual importancia. El canal de televisión. Igual son los eléctricos, los que no son altos. Es decir, mira, el correo y el telégrafo. Es tan importante como los militares, no sé. Correo de Chile. Tendríamos que actualizarlo un poco más. Y en el 2009, y los pedidos ya no están. Este es 2009 ya. Todavía, ¿cómo ya de telégrafo esa época? Nadie lo leyó. Funcionaban las cartas todavía por frecuencia, pero nada más. El hombre por tono. Entonces ya. Aquí están. Estructura y edificios, funciones críticas para la defensa nacional. Categoría 4. Lo siguiente es ya las disposiciones generales y la. Por eso te digo, son estructuras críticas. Todo eso es estructura crítica, porque se rige de otra forma. Las disposiciones generales, ¿cierto?, sobre el diseño y los métodos de análisis. El punto 5. Lo primero son los principios y hipótesis básicos. Lo habíamos conversado la semana pasada, que los edificios sigan a dañar. Esto también lo recoge la norma. La norma está orientada para que primero los edificios resistan ciertos sismos de intensidad moderada sin daño. ¿Qué es una intensidad moderada? ¿Qué es la intensidad? Lo vimos al principio de la clase. Es la escala que mide el daño del sismo. Ya, perfecto. ¿Cómo se percibe? Entonces, mira, esta es una norma técnica. Nosotros usamos ecuaciones, usamos números, ¿cierto? Es muy complicado definir una escala de daño en función a cómo se percibe, porque va a depender de muchas cosas. Pero bueno. Lo segundo es que se limiten los daños en los elementos no estructurales para sismos de mediana intensidad. Los tabiques no nos fallen cuando ocurre un sismo que para nosotros, para los chilenos, para los que vivimos acá, es algo suave, que no hace daño. Y lo tercero ya es evitar el colapso. Aunque el dintel se caiga y el edificio no se caiga. Eso es básicamente.
Bueno, mi nombre es Enrique Carimán, soy de San Manuel. ¿Cómo? ¿Tu nombre? Enrique Carimán. Ya. Soy de San Manuel. Bueno, estudio. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería en construcción? Porque algo que, bueno, día desde mi infancia, creo yo, desde que tenía como ese conocimiento, así. ¿Pregunta? Bueno, entonces vamos a los principios y hipótesis básicos. Está destacado en amarillo. Nosotros tenemos que diseñar como elementos lineales. ¿Recuerdan esto de análisis estructural de estructura? ¿Recuerdan alguna vez que escucharon el principio de superposición? Sí, por ejemplo, lo más básico. Tiene una viga, ¿cierto? Tiene una carga acá y tiene un momento acá. ¿Ya? Si la estructura se comporta lineal, esto tú lo puedes separar en que esto solo tenga una fuerza y sumarle los efectos que tenga debido al momento. Eso es como el principio de superposición. ¿Entienden lo que es un momento? Sí. ¿Qué es un momento? El movimiento de la fuerza. Ya, perfecto. ¿Está claro? Sí. ¿Qué es el momento por acá? No te quedó claro. No, yo creo que estamos aquí para aprender. La fuerza que hicieron un punto. ¿Cómo? La fuerza que hicieron un punto. No te escuches de nuevo. La fuerza que hicieron un punto. El momento depende del apoyo, ¿no? ¿Cómo? El momento depende del apoyo. El apoyo, perfecto. Es el movimiento que produce una fuerza respecto a su apoyo, si es empotrado o fijo. Listo. 90% correcto. Solo que no depende de la forma del apoyo, solo de dónde está ubicado el apoyo. Volvemos. Polarizo. Recuerden el polarizo. Apoyo empotrado. Fuerza. ¿Hay momento acá? ¿Esto lo vieron en la estructura, no? Sí. ¿Cuál es la reacción acá? ¿Cuál es la reacción vertical acá? ¿Por qué? Es que la reacción vertical es una fuerza, pero la horizontal para la fuerza más como anular, porque ¿Recuerda o no? ¿Tampoco? No, dame la reacción en el apoyo. ¿La reacción? Mira, tiene cosas complicadas. Ya, sí, ¿no? No sé, ¿cuál es la reacción para que se tenga equilibrio? Porque reacción vertical. Reacción vertical, no axial, no momento, reacción vertical. La reacción vertical vendría siendo lo que está haciendo en este caso la P hacia abajo. Algo que me equilibre P. ¿Quién equilibra P? Una fuerza P. ¿Empezamos a acordar? Ya. El momento.
la fuerza que va a ejercer debajo de la P. Ya. ¿Cómo se calcula el momento? Esto vale P. Se ve. En distancia. Ya. Por la reacción. La fuerza. No, la distancia por la carga. La carga por la distancia. La carga por la distancia. ¿Cuál es la carga? Esta. La carga puntual que está ahí. Por la distancia. ¿Hacia dónde gira? Inverso al reloj. Positivo. Depende de dónde esté. Negativo. Depende. Derecha. Dígame el sentido del giro. Deja el sentido del reloj. Inverso al reloj. El giro debido a esta carga. Ya. Ya, perfecto. Entonces la reacción para dónde va? Hacia la derecha, gira. ¿Ven el rojo, no? En el sentido de la hoja de reloj. ¿Se ve el rojo? Sí. ¿Va allá? Sí, No, allá me dicen que no. Miren, esta fuerza está haciendo hacia acá. Para equilibrar acá, tengo que ir en el sentido contrario. Antihorario. ¿Por qué? Porque la fuerza me hace un momento horario. Eso es el momento, no sé si ustedes lo conocen como momento como torque. Momento. ¿Sí? ¿En qué momento lo escucharon así? El año pasado. Ya. Es que me pasa que estoy haciendo las clases de los chicos de estructura y no ubican estas cosas. Dicen que es como primera vez que lo ven. Pero me pertiene igual. ¿Cómo? ¿Me pertiene igual la clase de internet? No, le estoy haciendo a los diurnos. No sé cómo. ¿Qué? Voy a estar aquí a partir de mayo, entonces no puede tomar el vespertino. ¿Decía? Se supone que de eso yo no enseño a circular más que nada la reacción de la prima. Ya, eso usted ya. Es que eso lo toca verlo al final del curso de estructura. En análisis estructural ya vemos lo que son estructuras con apoyo hiperestático. Hiperestático. También ven isostático. Ya. ¿De qué estamos? Una carga puntual. ¿Se ve? Sí. ¿Cuáles son las reacciones de esa vía? Reacción. RHA y RH. ¿Cuáles son las reacciones verticales? RA y RB. Dos reacciones. ¿Cuál es el valor? El valor Cero. ¿Cuál? ¿Horizontal o vertical? el horizontal Es cero. Termina en cero. ¿Todas las verticales son cero? horizontal No, Horizontal horizontal cero. vertical Aquí cero. Sí. Acá. ¿Cero? No. ¿Tiene que ser iguales? No. Está justo en la mitad. Entonces va a ser equilibrio. Ya. Entonces, ¿cuánto va a ser la fuerza acá? ¿cuánto es? Vale, P. P. No lo sabe. P medio. Medio aquí de medio. Perfecto. ¿Recuerdan el diagrama de momento esto que va a ser así? ¿Cuánto vale acá el valor? Ya, momento máximo, perfecto. ¿Y cuánto vale? Va a ser la ecuación del movimiento hasta la numeración. ¿Por qué vale 3 y cuarto? ¿Por qué esto vale 3 y esta distancia vale 3 y medio? La multiplicación de los dos te da 3 y cuarto. Ya. Ya que estamos en esto. ¿Para qué va a ser este valor? Punto de flexión. Para dar un curso de flexión. Ya. ¿Para qué más? ¿Cómo? No lo escucho.
lo vamos a ver al final del curso. Eso fue en el. Donde aplica mayor presión en el momento máximo. Ya, donde es mayor la fuerza interna. Ya, ¿de qué me sirve saber eso? Para ver cuánto. Acá me dicen cuánto resiste la aire, es decir, cuánto necesito que resista la aire en ese segundo. Ah, que me tocó otro. ¿Tienen trabajado en construcción acá? Levanten la mano. Ya, 2. ¿Le han puesto fierro a los elementos? ¿Por qué le ponemos fierro a los elementos? Para la flexibilidad. O sea, parte de flexibilidad también, o sea, cierta, como que cierta rigidez. Ya, ya, capacidades. Aumentar la rigidez. Para la resistencia. Recuerdo que la norma de nosotros es hormigón armado. ¿Cómo? La norma de Chile es hormigón armado igual para el anticismo. Ya. Te explicó el otro día que en Estados Unidos trabajaban con acero. Con acero. Mucho acero. Un poco, pero. A ver, a entender. El hormigón, ¿qué piensan? Voy a decir es más que nada para unir toda la vida y el mismo movimiento. Ya. Profesor, es para dar una resistencia al material que se está usando porque el hormigón no se comporta de la misma manera que el material, o sea, el hormigón es bueno para la compresión pero no para la tracción. Excelente. Entonces los fierros le hacen la tracción que le falta el hormigón. Súper, súper bien. El hormigón, ¿es dúctil o es frágil? O sea, no tiene tracción, no tiene... Es raro pensar que es frágil, siendo tan resistente. Es resistente, pero a la fricción. ¿Qué significa que sea frágil? ¿Quién dijo que era frágil? Ya. ¿Qué significa que sea frágil? Que se rompe con facilidad. ¿A qué te refieres con facilidad? Por ejemplo, el voladizo. Si no le pongo fierro, apenas pongo un poco de carga, se va a trizar y se va a romper. Ya. Es como la lima es súper dura, pero el pecho se quebra. Ya. Es decir, están las. Cualquier movimiento mínimo sin fierro se rompe. Aquí como un bloque resistente que si la viga tiene un punto exacto se puede romper. Ya. O sea, todos tienen su punto de mayor. ¿Cierto? Bueno, claro. Mira, que sea frágil significa que no se puede deformar mucho. No es que no resista. Por ejemplo, tú puedes tener una sección así grandota. Ponte una viga grande. Esa viga que está ahí, una sección grande, resiste fuerza enorme, pero se deforma muy poco. Cuando se deforma un poco, va a fallar. Entonces acá dijo el compañero, el acero es dúctil, ¿cierto? El acero tiene capacidad de deformarse, pero no. Sí. Entonces nosotros mezclamos el hormigón que resiste súper bien la compresión, ¿cierto? Tú no lo separas, pero si tú lo tiras, falla. Se deforma un poco y falla. Se pone el acero. Entonces ahora tiene dos cosas. Uno, de que gana resistencia el hormigón, sobre todo la resistencia a la tracción. Y lo otro es que se permite que se deforme. Le da demora, cuando tú le aplicas la carga, demora que sea la deformación que tiene el hormigón y además le permite mayor deformación. No es lo mismo, ganan propiedades. Y además le ponemos estribo. El estribo es como una camisa de fuerza, entonces también te permite resistir más y deformarte más. Por eso es que le vamos poniendo fierro. Y eso lo vamos a ver en este curso ya, en la tercera etapa del curso que vemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros diseñamos la estructura con un comportamiento lineal y elástico. ¿Recuerdan cuál es elástico? Sí, cualquier cuestión con un elástico. Tira un elástico. Ya. ¿Qué pasa si tú tiras el elástico? Se devuelve, ¿cierto? Lo tiras, lo suelto, se devuelve. Vuelve al estado original. Lo tiras de nuevo, vuelve al estado original.
¿Qué pasa cuando estés jugando un rato y la cuestión ya pierde la elasticidad? Antes que se rompa. Ya de forma. Es decir, alcanzó un estado que ya no es elástico. Ya no vuelve. Elástico es que vuelve a su estado original cuando tú tiras la carga. Pero cuando tú ya dejaste de tirarlo, no volvió a su estado original. Entonces se plastificó. Y cuando tú lo tiras más allá, ya llega a su límite de altura y se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que diseñar pensando que esto va a funcionar elástico, pero aparte tenemos que considerar que no se va a comportar así, que es como una contradictoria. Pero funciona. En la práctica funciona. Si al final la teoría es solo una abstracción de lo que ocurre en la práctica, en la realidad, y la vamos adaptando según funcione más, funcione menos. Lo segundo que tiene esta norma es sobre la combinación de solicitaciones sísmicas. Básicamente te dice, anda la norma chilena 3171, que es la de disposiciones de carga. Ahí te dicen las cargas que hay que ocupar y las combinaciones de carga que hay que ocupar. ¿Alguna vez ocuparon combinaciones de carga? No, ¿Nunca ocuparon combinaciones de carga para resolver algún problema? ¿Cómo es? Las cargas distribuidas, las cargas distribuidas. No. Por ejemplo, hay distintos tipos de carga. Peso propio, sobrecarga. ¿Nunca vieron eso? No. Ya, lo vamos a ver en este curso más adelante. Pero básicamente, el peso propio es el peso de los materiales. Por ejemplo, en esta losa sobre la que estamos algunos sentados, otros parados. ¿Cuál es el peso propio? La losa en sí misma. Sí. ¿Quiénes serían sobrecarga? Su escritorio. Nosotros. Entonces, hay dos cargas distintas. Peso propio, sobrecarga, ¿cierto? Nosotros en algún momento de aquí nos vamos a ir, va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, vamos a tener distintos factores, es decir, las vamos a multiplicar por distintas cosas para calcular. Combinaciones más básicas. Multiplicar el peso propio o aumentarlo un 60%. Y esto un 20%. Nosotros, cuando diseñamos con hormigón, no usamos solo, ya tiene toda esta fuerza y sumamos, sino que la amplificamos la fuerza. Entonces, vamos a decir que esta losa no pesa, por ejemplo, 1 tonelada, pesa 1,6 toneladas. Y nosotros en conjunto vamos a decir que no pesamos, no sé, 100 kilos, vamos a pesar 120 kilos. Y todo eso, esas fuerzas vamos a ocupar para eso. Para diseñar, claro. ¿Por qué? Porque nos vamos a la segura, queremos que frente a eventualidades esto resista. Claro. Y todo ese tipo de carga la encontramos en la norma chilena 3171. Nos dice, ahí nos dice que considere la acción sísmica como una carga eventual, es decir, algo que no es muy frecuente, entonces, por lo tanto, no la combine, por ejemplo, básicamente te dice, no combine que va a tener un terremoto con un viento que no ha tenido en 50 años. Eso no vaya a ser tan quemado. Entonces considerado como separado. Imagínate considerar todo junto, tendría que construir un búnker, entonces, como un edificio. Lo otro que te dice, súper importante, que si tu diseño no está controlado por sí, por ejemplo, el edificio de escuela militar que decía, si le ponemos aisladores sísmicos, entonces el sismo ya no es un problema y si alto el problema, entonces va a ser el viento. Entonces, si mi edificio está controlado por viento, yo aún así tengo que detallar como si fuera a comportarse o fuera a estar más exigido por el terremoto, por el sismo. Aquí ya también habla de coordinación con otras normas, la va mencionando. Vemos los sistemas estructurales, ¿cierto? Habíamos visto la semana pasada un poco de los sistemas estructurales, la función. ¿Vimos o no cuál era la función como del edificio de bajar la carga hasta las zapatas? ¿Lo recuerdan? ¿O no lo vimos? No. Estoy seguro que lo vimos. ¿Esa fue la otra? 10:40.
nuestro edificio. Acá está el techo. Acá tiene una cosa intermedia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos carga. Vamos a las cargas más básicas. ¿Cuál es la carga más básica de todas? El peso propio. El peso propio, antes. ¿Hacia dónde apunta el peso propio? Hacia abajo. Supongamos peso propio hacia abajo. ¿Cuál es la función del edificio? Bajar toda esta carga hasta acá al suelo, ¿cierto? Dijimos que el ideal era llevarla a la roca. Ya. ¿Y cómo bajamos esa carga hasta el suelo? Hacia los pilares. ¿Hacia qué más? Los muros. Hacia los muros. Hacia las vigas. Bajamos la carga hacia las vigas. ¿Qué hace la viga? Soportar. Ya. Pero la viga llega al suelo. No. ¿Quiénes llegan al suelo? Los pilares y los muros. Los pilares y los muros. ¿Alguien más? ¿Cómo? Distribuye la carga. Llega al suelo a la viga que está con esta viga. Transmite fuerza a la viga. Distribuye la carga. Ya, perfecto. Distribuye. ¿Quién más distribuye? Es decir, los elementos horizontales van a captar la fuerza, las van agarrando toda la fuerza, la agarran, y las van tirando, las van depositando, ¿cierto? En los muros, en las columnas. Entonces, la función de las vigas y todo lo que vemos, volvemos a la viga. Tenía carga acá, ¿cierto? Se formaba. Esto era para diseñar la viga. Pero ¿qué es lo que nos va a importar a nosotros después? Las reacciones acá. ¿Por qué? Porque esta fuerza se transmite dentro de la viga a través de un momento, hasta acá. Y llegando acá, va a bajar por lo que sea, columna o muro. Ese es el mecanismo de cómo va funcionando la estructura. Los elementos horizontales recolectan la fuerza y los elementos verticales bajan la fuerza. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido tenemos distintos sistemas de muros y sistemas estructurales en general. Los primeros van a ser los muros y otros sistemas arrastrados. ¿Ubican lo que es un sistema arrastrado? ¿Sistema arrastrado? ¿No? ¿Se acuerdan lo que preguntó el compañero al principio sobre los pilotes? Por ejemplo, diagonal. Bien, excelente bloque. ¿Entendieron lo que dijo usted? Sí. ¿Qué dijo? Diagonal. ¿Quién no entendió? Ya. ¿Qué es lo que había dicho el compañero sobre los pilotes? Teníamos los pilotes, ¿cierto? Ya. No tiene mucha resistencia a fuerza horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Metemos diagonal. Eso es arrastrar. No es que sea un solo cuerpo. ¿Por qué te lo explico? Supone un cable. ¿Alguien tiene aquí un cable? Profe, es igual que parecido a lo que se ponen en el metro, ¿no? También. ¿Cuál es el de ¿Profe? Los valladores. ¿En qué parte? Yo siempre llamo con los valladores. Donde va la pasarela, por eso. Ya, abajo. Sí. Lo mismo. Te lo explico con el cable. ¿Qué pasa si tú comprimes el cable? Aguanta. Aguanta. Los cables por definición no aguantan compresión. Pero aguantan tracción. Entonces, por eso te decía que no te genera una sola estructura, porque esto. Pero tengo una que lo hacen en el mismo momento, ¿no? Mira. Ahora, como lo tiene ahí, se movería en conjunto. Una fuerza acá. ¿Qué pasa? Esto se te va a deformar así. Exageradamente. Tiene que pensarlo del otro lado. Entonces, este cable va a voltear. Entonces, lo primero, tiene que haber algo con una. Lo primero. Entonces, esto también se te va a deformar así.
¿Se ve? Pero tengo aquí un cable que sí va a trabajar. Porque eso es lo que está pensando. Es como los puentes de Cuando luz. voy para allá, este cable funciona, pero el cable que está así se comprime, no se no hace nada. Por eso digo que no te genera como una unión monolítica de cuerpo. Es como los puentes de luz, porque cuando el puente tiene un tirante acá y un tirante acá, cosa que casi que temblor o algo, lo mantenga. Entonces, como decía, en el metro, cuando la losa se mueve para allá, este va a funcionar. Pero si se mueve para acá, no va a funcionar, va a tener que funcionar aquí. Por eso que generalmente, y debería siempre ponerse los cables en luz, dos. Porque te va a funcionar por puro lado, no para los dos. Pero profe, disculpe, pero eso va también en el diámetro del polín en este caso. ¿Ya? Y en la altura también. Tú dices que con un diámetro grueso te va a funcionar con presión. No, te digo, porque estamos hablando de la edificación. Pues si yo cambio y endurezco los polines de los palafitos, no va a necesitar tensores. Eso, sí, ya, perfecto. Tiene que haber un estudio, yo creo, de por medio. Sí, por supuesto. Eso depende de la capacidad que tenga. Por lo mismo, mira, supone el cable. ¿Qué pasa si yo le empiezo a meter el espesor? De repente se va a formar algo como un plumón rígido. Entonces ya va a funcionar, por ejemplo, la compresión. Entonces, ahí va mucho de qué elemento usamos para respuesta. Sí, hay casas en Cartagena, en San Antonio, en los cerros que hacen con las casas con más pilotes y de repente he visto que le ponen una. Sí. Diagonales. Diagonales. Ya, el segundo, el sistema de pórtico. Primero vimos muro, el segundo de pórtico. ¿Cuáles son los pórticos? No sé por qué ponen pórtico si nosotros en Chile usamos pórtico, el nombre pórtico, eso es fundamental. ¿Conocen los marcos? Marcos. Columna, viga, columna. Un marco. Ya. Ese otro tipo de sistema. Si esto no tiene diagonales, entonces no va a resistir cargas laterales, va a resistir solo las cargas gravitacionales. Yo creo que ese sería un marco. Esto forma un marco. Depende, si esto es un muro, si esto para allá continúa, va a resistir el sismo cuando venga así. Pero por ejemplo, si tiene solo esa columna y esta columna, que lo forma este marco, esto no va a resistir cargas. Entonces, dado que no la va a resistir, la van a tener que tomar los demás muros. ¿Y cómo la carga la transmitimos allá? A través de la losa, que es lo que hablamos recién. Y tenemos sistemas mixtos que son muros y marcos, que es lo que tenemos también aquí. Está este tema de los modelos estructurales, también la norma que lo vamos a ver después, que es básicamente el peso sísmico. El peso sísmico se conoce, es la masa que nosotros vamos a ocupar sobre la cual le vamos a aplicar el sismo. ¿Acuerdan la segunda ley de Newton que ya vimos? ¿Cuál era? Ya. Ese peso sísmico, esa masa, la vamos a calcular como el peso propio más un 25% de la sobrecarga. Es decir, el peso de la losa más el 25% del peso que formamos nosotros. No vamos a considerar todo el peso. El tema de diagrama de piso tiene limitaciones, factor, vamos directo, ya, esto es lo último. El desplazamiento. Después de todo vamos a hacer un ejercicio. ¿Van con calculadora? No. Sí. Esto puede ser con los dedos. Yo tengo para calculadora para todo. Ya, es que me sorprendí que en estructuras también esto es una. Ustedes vieron vigas. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, no sé, esto el corte de la viga que se distribuye en función de la distancia? Ya, pedí que los chicos grafíquenme y empezamos a usar calculadora para multiplicar 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3. Me quedé sorprendido de que chiquillo. Si somos ingenieros, tenemos que multiplicar sin calculadora. Entonces, de seguridad. ¿Cómo? No importa. Cuando esté recorriendo la obra,
Y esto para cualquier punto no tenga la calculadora. Tienen que usar la cabeza. Dar un número así aproximado. Por ejemplo, 10 por 10, ya, no me acuerdo qué da 100, pero da 97. Es el plano que sirve también. Y para diseñar. Lo último, las deformaciones sísmicas. La norma limita las deformaciones que pueden existir en los edificios en dos sentidos. Primero, en el centro de la planta, por ejemplo, en el centro de esta sala, no se puede formar más del 2 por 1000 de lo que se forma en el piso arriba. El 2 por 1000 significa que si la altura entre pisos es de 3 metros, esto se puede formar entre los dos 6 milímetros. Nada. Es súper exigente. Y lo segundo es que en cualquier punto de la planta esto no se forme más de 1 por 1000 de lo que se formó. Es decir, si acá entre los dos puntos del centro de la losa se formó 6 milímetros, con ese punto no se pueden deformar más de 9 milímetros. Entonces, la norma en sí es súper exigente y eso se dice que es la clave de por qué nosotros resistimos también los sismos, porque controlamos demasiado la limitación. Son súper bajas las deformaciones. Bueno, este es el decreto 60 que mencionamos al principio, que lo que les dije, te dice que para diseñar ocupen la ASI 318, que es el reglamento que usa en Estados Unidos y que con que nosotros diseñamos en hormigón en Chile. ¿Cuál es la ASI? ¿La 318? ACI 318. ¿Pero Sí. los 18 son o tienen una nomenclatura próxima? Así, ACI 318 es 08. El 08 es que es del 2008, que es una norma que está. La ley que dice ocupa una norma que está antes del terremoto. La ACI 318 tiene versiones 2014 y tiene versiones 2019. ¿Ya? Está más actualizada. Pero que digo al principio, que las normas no son obligatorias menos que la ley te lo diga, ¿cierto? Y la ley te dice ocupa la norma del 2018, no la más actualizada del 2019. O sea, dije 2018, 2008. O sea, los decretos son una obligación ocupar. Los decretos sí, el decreto te obliga a ocupar ciertas normas. Esa disposición. Sí, te lo dice el decreto. La ley te dice ocupa esta, del 2008. Tú tienes una que es mucho más actualizada que la del 2019. La puedes ocupar perfectamente. Pero lo que te dice la ley es que ocupa esta. ¿Qué pasa después? Si ocurre un terremoto, se te cae el edificio, te hace una inspección. Van a decir, la ley decía que usted ocupara esto y usted ocupó otro. ¿Qué tiene para decir en su defensa? No puedo decir nada si la ley es súper clara. O sea, si uno quiere nomás aplica la otra norma. Lo ideal es aplicar la más actualizada. Lo ideal. Tenemos más conocimientos actuales. Pero lo que te obliga la ley es ocupar otra. En la práctica se ocupa se van comparando y se ocupa la que sea más restrictiva, que hay con la segunda. El decreto supremo también te habla sobre los refuerzos. Eso. Todas las barras confinadas, o sea, el diámetro del estribo tiene que ser mínimo 1/3 de la barra que tú estás confinando. ¿Se entiende? ¿Quién no entendió? ¿Tú que entendió? Mira, tenemos una viga. Tenemos acá un fierro. ¿Qué diámetro le podemos dar a este fierro? Uno más grande, 18. ¿Qué baja con 18? Depende del grado. ¿Depende de qué? Ya. Esto le dice un diámetro 18. ¿Qué te dice esto? Que el estribo que vamos a ocupar tiene que tener un diámetro mínimo de 1/3 de esto, o sea, de 6. ¿Entendió? Sí. Perfecto. Entonces,
mira, ¿qué pasa si tú tienes una barra de 22? Te va a dar un tercio, te va a dar menos que entonces ocupas de 8. Pero si tú tienes una barra del 25, por ejemplo, una del 26, te va a dar 8, algo. 8,3 por ejemplo. Ocupa una del 8, ocupa una del 10. ¿Qué decían ustedes? Normativamente deberíamos ocupar una del 10. Es mejor, Ya, pero si ocupáis menos que... Imagínate que tenéis 100 de esta fibra. Y bajarle el diámetro al extremo te va a ahorrar un montón de kilos de fierro. Tú decís, mira, soy 8,3, 8. No es lo mismo, no es lo mismo. Son criterios que hay que ir tomando en el momento. Van a haber menos kilos. Van a haber menos kilos, o sea, va a ser más liviana la estructura. Va a tener ahorro material. Pero la norma, ¿qué te dice? Que ocupe el 10. La resistencia va a ser... Pero mira, la resistencia depende, porque tú puedes decir, no sé, de 10 separado a 25. O puedo ocupar de 8 separado a 22. Puede ser. Entonces ahí también, depende. ¿Cuánto más lo separo? O puede ser fresco y ponerle también una de 8 a 25. Porque se puede aumentar la cantidad de activos para equipararlo. Sí. Las diferencias. Profe, pero en el marco legal ahí cómo se mira. Si fuese una investigación. Marco legal, ¿qué dice? Que teníamos que ocupar la de 10, ocupamos la de 8. Porque siempre dan como un porcentaje de diferencia, por eso la ley 10 sirve. En cualquier cosa hay un porcentaje sospechoso. Sí. Ahí va porque dice el de 10. Bien. Entonces, ¿qué haces? Si tú cumples la ley, estás protegido. Yo cumplí la ley, nada más. Pero no sé, pues el dueño del proyecto te va a decir, pero podría haber ahorrado un montón de plata por 0,3 que te da la acción. Pero ahí entonces, ahí uno lo que está viendo es ya la economía más lo que sí, porque si lo viéramos más estructural, ¿qué es lo que es mejor? ¿Qué es lo que es mejor? ¿Que sobre o que falte? Depende. Si tú le pones mucho fierro, te va a quedar muy rígido. Si te queda muy rígido, volvemos al hormigón original, que no se deforma. Entonces, cuando se deforma un poco, se rompe. Pero igual tiene que tener un rango más o menos. Tenemos un rango. Por eso digo, entre 8 y 8,3, ¿hay mucha diferencia? No. Pero profe, en la PTT anterior decía refuerzos de 8,3. Pero Sí. los primos salía igual. A 10. A 10, sí. Por eso, ¿hay una barra que sea de 8,3 milímetros? No. Entonces, ¿cuál es lo más cercano? Pero a los refuerzos se podría usar para mí de 8. ¿Cómo? En los refuerzos se podría usar de 8, pero los primos dicen de 10. Siempre está cerrado. Sí. Pero por eso después la losa cuando dicen de 8, ya se 8,3 le ponen de 8, 8, 8 y después tantos kilos es lo que falta y le agregan después para que den los 3 le suman y le agregan como el otro fierro entre medio para dejarlo justo en el... Eso es en función de lo que es la resistencia, la capacidad, la ductilidad. Claro. Pero lo que es lo que te dice la norma. La norma te dice, ocupe mínimo un tercio. Entonces, si en ese tercio no te da el 8 cerrado, te da 8,3 y no hay barra del 8,3, tienes que usar la más grande, la siguiente más grande. Porque si tú ocupas 8, es menor de lo que te pedía, que era un 8,3. Entonces, por eso tienes que siempre usar un número cerrado, un 10, un 12. Entonces deberían vender barras de nuevo. No, porque si idealmente todos los tamaños. Si fueran 100 barras de 8, ya después si se le agrega la de 10 ya no van a ser 100, van a ser menos barras para llegar a ese resultado. Por eso, ahí ya juega la parte económica. ¿Qué más? El gancho, ¿recuerdan esto de...? El gancho sísmico. El gancho sísmico. El gancho sísmico, ¿cómo es? ¿Ya? Por ejemplo, así. ¿Cómo? 135 grados. A ver. ¿Qué pasa? Que previo al terremoto había unas cosas que eran así. Por ejemplo, así. Entonces, ¿qué pasó?
el terremoto, estas cosas se abrieron. Y cuando se abrió, dejó de confinarse el hormigón, entonces, se rompió. Entonces, gracias a que tuvimos un terremoto, supimos que este cierre ha funcionado. El acero no estaba. ¿Cómo? ¿Era culpa del enterrador? Entonces, mira. Ahí le echamos la culpa al enterrador. Ahí también, porque el cuerpo, ¿no? En parte el enfierrador y en parte, imagínate que poní un. Decir, ahí quiero poner estribos bien separados, así que le voy a poner un fierro al 16. Profe, la enfierradura siempre tiene que ser amarrada, ¿verdad? No soldado. No soldado, salvo que se especifique. ¿Y por qué, por ejemplo, las que venden comerciales que ya están por normativa, ¿no es cierto? Pueden tener la 9001, vienen soldados? Mira, no conozco bien la normativa específica, pero esas se usan para cadenas y para pilares en albañilería. Claro. ¿Qué pasa? En albañilería, tanto las cadenas como los pilares no se diseñan sísmicamente. Se considera que la albañilería es la que va a aguantar todo el sismo. Entonces no tiene que cumplir, me lo salté en esta norma, pero lo dice. La albañilería confinada no tiene que cumplir pilar y cadena, lo que dice esta norma. Entonces ahí ya puede ser más relajado ir a comprarlo con Center sin tomar ninguna medida. Algo estábamos diciendo de eso. ¿Qué estábamos diciendo de esto además? Estábamos hablando de los ganchos cimientos. Ya, los ganchos. Los muros. Al menos los muros tienen que tener dos capas. Si ven un muro con una sola capa de refuerzo, no cumple la norma. De nuevo, el diámetro de las barras ya. Cuando tenemos un muro, también otra cosa que dio muy buenos resultados durante el terremoto es que se arma como una especie de columna acá, en la esquina de los muros. Entonces, de nuevo, el diámetro de las barras que vamos a poner acá, ¿cierto? El refuerzo de punta creo que también le dicen, no sé si lo han escuchado. ¿No? Bueno, la barra que vaya a tener el muro en sus esquinas tiene que ser al menos 1/9 de la dimensión mínima, que es por ejemplo el espesor. Hay una fórmula para sacar la cantidad de barras, ¿no es cierto? De la viga. Sí. Depende de qué, ¿tú te refieres a estribo? No solamente los estribos, sino que la fierradura completa. Por ejemplo, esta viga puede ser de 60. Ya. Pero hay una fórmula para sacar cuánta cantidad de fierros caen en esa viga. Ya. Hay fórmula para sacar cuánta cantidad de fierro cae, cuánto es lo mínimo que necesita, cuánto es lo máximo que le puedes poner. Entre esas tres cosas, tú tienes que decidir cuánto le das. ¿Cuánto fierro le vas a poner? ¿Y cómo decidimos cuánto fierro le ponemos? Según el diagrama de momento. Al centro va a tener más fierro. Entonces ponemos un fierro largo y además le ponemos un suple en el centro. Y eso igual está estipulado aquí en la norma. En la norma. Pero en cuanto al diseño está en la 618, que es la norma estadounidense que mencioné. Acá es lo mismo. Si tenemos un muro de espesor de 200 milímetros, 20 centímetros, yo acá no puedo poner fierro del 22, porque de nuevo me paso. Debería tener al menos, no sé, 25 o 26. Pero de seguro que todos le van a poner del 22 porque no pasamos en 0,2. De nuevo, el refuerzo transversal tiene que cumplir también con que sea 1/3, o sea que si yo uso 22 tengo que ponerle 8, pero si uso 25 ya tengo que ponerle 10. Los dinteles. Aquí lo que quiero destacar del dintel es lo que dice allá, de que se puede diseñar con 50% menos de la carga que recibe. ¿Para qué? Para que cuando ocurra el terremoto falle. Así se disipa energía. Entonces, si falla, cuando ocurra el terremoto no nos pongamos debajo de la puerta, porque diseñamos para que eso falle. La norma nos dice, diseñe para que falle ahí. Entonces, de nuevo, cuando ocurra el terremoto no se pongan debajo de la puerta. Pero profesor, disculpe, ¿por qué dice la norma que diseñemos eso que falle?
Si por ejemplo tú en el tema sísmico tú te metís ya debajo de la mesa, segundo y si eso se obstruye, no vaya a poder salir. Ya, por eso que la puerta no tiene que quedar, nunca está pegada a lo que es la estructura, ¿cierto? Está separada, tiene cierta separación, lo mismo los vidrios, si no falla, se rompería todo. ¿Por qué falla? Porque es el elemento menos dañino o que menos te va a provocar una catástrofe si es que falla. Mira, tenemos que entenderlo así. La magnitud del terremoto no la conocemos, no sabemos cuánto va a ser el próximo terremoto. Van a haber daños, definitivamente van a haber daños. Si no hay daños, si esto no hubiera daño, entonces esta cuestión te desamarraría de lado a lado, ¿cierto? Iría chocando de pared en pared. Para reducir ese efecto, tú tienes que permitir que la estructura se deforme. Al deformarse, se atenúa la fuerza que se va a sentir. Entonces, si yo voy a deformar mi estructura, voy a deformar los muros, ¿qué pasa si deformo los muros? Se nos cae, ¿cierto? Se cae. Si deformo las columnas, si permito que se dañe, se cae. Pero si empiezo a deformar lo que, por ejemplo, la viga, si se daña la viga, ¿se me va a caer el piso de abajo? No, pero por ejemplo yo decía por la puerta, porque sí, es un elemento de seguridad. Es un elemento de seguridad. ¿Por qué lo dejaron ellos así? Porque es el elemento más fácil que tú puedes dañar sin que haya como víctimas fatales, sin que haya un daño mayor. Si te falla la puerta, ¿qué te puede pasar? Que te quedaste encerrado. ¿Algo más? Si no podías vivir en 2 semanas, a lo mejor te morís de hambre, pero nada más. Distinto es a que te falle, por ejemplo, la columna y se te caiga el techo. Por eso que se escogen los dinteles. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Ocurre un sismo, abre la puerta, déjala abierta y corre al centro y te metís debajo de la mesa. Pero sí, te entiendo tu concepto. La pregunta es, ¿había que sacrificar a alguien? ¿A quién sacrificamos? Sí, al que hacía menos daño. Entonces, eso vamos viendo los daños típicos de los dinteles. Te das cuenta que falla el dintel, pero el muro, por ejemplo, está sanito. Claro. ¿Qué hora es? ¿Y a qué hora termina? A las 10:40. Esto se hace en 2 minutos. ¿Y las 10 minutos? ¿Lo quieren? ¿Podemos partir la siguiente clase con esto? ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, mejor para que podamos hacerlo con más calma y salimos de dudas. Les voy a subir esto apenas tenga el censo junto con la norma y todo. ¿Profe, usted cree que puede ser esta semana? Mira, yo tuve la última entrevista el martes pasado, me dijeron que esta semana ya estaba listo. Pero ya. Voy a hacer el lunes martes. Que como no tenemos clase la próxima semana, entonces. ¿Verdad? Aquí no quedemos sí, apenas pueda hacer tan alejados. Sí.